Bien, para el psicoanálisis lacaniano, en la foto donde muestra la flechita, Lacan con otros como Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, etc., toda una generación de grandes pensadores, él consideraba la psicosis como la forclusión del nombre del padre, ¿no? Es decir, que el sujeto nunca advino a la ley simbólica de la palabra, es decir, que nunca atravesó el complejo de Edipo en el sentido de una ley que regule y prohíba al mismo tiempo el deseo incestuoso que se despliega en el complejo de Edipo y que le permita reprimir, es decir, sofocar esos deseos incestuosos hacia la madre, con lo que quedó del lado de la misma, sin poder estructurarse como un sujeto que historice con conciencia de sí, entre otros. Es decir, que el atravesamiento del Edipo es el acceso a lo simbólico vía identificación con el tercer término, como lugar simbólico, como función, donde también podemos encontrar otros sujetos además del padre, ¿no? En ese lugar, Lacan ubica el lenguaje, es decir, en definitiva, el que produce la castración simbólica, es decir, el corte, la separación del sujeto del deseo de la madre, es el lenguaje, ¿no? La cultura que divide al sujeto entre un discurso de enunciados y un discurso de la enunciación, es decir, entre significantes y significados. Por eso es que la teoría de Lacan es la teoría del significante a partir del lenguaje como lo simbólico, es decir, también el inconsciente. Todo lo inconsciente es simbólico y todo lo preconsciente consciente es imaginario. Él habla de imaginario, simbólico y finalmente lo real, que no es la realidad, sino que es lo imposible, lo perdido, prácticamente es el objeto perdido en el Edipo y que es el objeto causa del deseo, digamos que después también lo llamó el objeto A, que motoriza la búsqueda de un sujeto que desea, es decir, se funda allí el deseo, el sujeto del deseo, el sujeto deseante, ¿no? Separado de un otro, posibilitando la intersubjetividad. Esto es lo que no sucede en el psicótico, donde no hubo castración simbólica como toque de la ley, de la palabra, la cultura, que lo saque de ese narcisismo madre-hijo, que lo recluye en un deseo de índole narcisístico y tiránico y que compromete su subjetividad. De esta manera, entonces, el psicótico queda atrapado en un mundo narcisístico y delirante que luego en el desencadenamiento se activa. De esta manera, el mecanismo que opera no es la represión como mecanismo psíquico que funda el inconsciente, que separa, que permite que haya historia, que el sujeto hable de un pasado, un presente y un futuro, que permita que haya lo adentro y lo de afuera, es decir, la endogamia y la exogamia, sino que opera un mecanismo que se llama forclusión, es decir, excluido de la ley de la palabra, es decir, que es un sujeto que no logró acceder al campo del lenguaje y la cultura, digamos. Que esto compromete sin duda el control de su subjetividad y que también lo sume en un universo de imágenes dispersos que no están ordenados al modo de, por ejemplo, un neurótico que puede diferenciar las cosas, ¿no? De esta manera, entonces, la forclusión que es diferente que la represión, que consiste en controlar los impulsos, etcétera, como freno, y que es precisamente lo que el psicótico no puede controlar. Es decir, que es un inconsciente a cielo abierto y que lo sume en un mundo de delirios y alucinaciones, y sobre todo cuando desencadena, es decir, ante una situación triangular exigente como la pareja o el tema de la paternidad u otras situaciones que compromete la asunción de esta subjetividad que no pudo ser.